aspirantes presidenciales de la oposición que avanzan a la siguiente etapa del proceso de selección. Los panistas Xochitl Gálvez y Santiago Ocril y los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Los periodistas quedaron fuera, no sin mostrar sus inconformidades. El presidente acusa que él también podría ser víctima de violencia política de género por todos los ataques que recibe. Y ataja al juez Martín Santos, dice que no le va a dejar pasar el que lo acusara de emitir comentarios maliciosos contra Xochitl Gálvez. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, acepta que hay errores en los libros de texto y dice que serán corregidos mediante fe de erratas. Nuevo León se suma a los estados que por el momento no van a distribuir los textos en las escuelas. En Ecuador esta tarde fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio al salir de un mitin. Había denunciado amenazas del cártel de Sinaloa. Por acompañarnos. Y antes de ir a toda la información nacional, esta tarde en Ecuador fue asesinado el candidato presidencial del partido Movimiento Construye, Fernando Villavicencio. El político de 59 años de edad fue atacado por sicarios al salir de un mitin en el colegio Anderson al norte de Quito. Fue trasladado gravemente herido a la Clínica de la Mujer, a donde, según se reporta, ya llegó sin signos vitales. Este es el momento del ataque que, según el tío del candidato, fue una ráfaga de unos 40 disparos y que Villavicencio recibió impactos de bala también en la cabeza. Hay 9 personas más heridas, entre ellos una candidata asambleísta y 2 policías. Al piso estamos, al piso. ¿Al suelo? Sí, sí. Estamos en el piso, tranquilo. Para allá, abracen pana, para allá. Esta situación insostenible, insoportable. Recibí la noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la Clínica de la Mujer, en las instalaciones del Colegio Anderson. Y saliendo, recibimos unas ráfagas de 40 disparos. Unos están heridos, otros posiblemente están graves. Y Fernando desafortunadamente recibió disparos, al parecer, en la cabeza. Es un dolor indescriptible, es un dolor indescriptible para la familia. La autoridad en Ecuador informó que un sospechoso resultó herido cuando elementos de seguridad repelieron la agresión. Fue detenido, murió momentos después. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda para detener a los otros sujetos involucrados. Este es el momento de la detención de uno de los sicarios. Este hijo de puta, maldito desgraciado. Mátalo, hijo de puta. Ahí se va el otro, cógelo. Sí, este es el que le disparó, yo lo vi. Fernando Villavicencio era uno de los principales opositores al gobierno de Rafael Correa y cercano al actual mandatario Guillermo Lasso. Su eje de campaña era la lucha contra la corrupción y el crimen organizado bajo el lema "Es tiempo de valientes". Una de sus principales propuestas era aplicar el Plan Nacional Antiterrorista, que partía por identificar cuáles eran las organizaciones criminales más peligrosas que operan en Ecuador para combatirlas. El 3 de septiembre del año pasado ya habían rafagueado su casa, por lo que contaba con escoltas, tras denunciar amenazas de muerte. Apenas ayer señaló al cártel de Sinaloa.
De Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo y reitero, no les tengo miedo. No les tengo miedo, señaló el cártel de Sinaloa. Hoy lo ejecutaron, lo mataron. Fernando Villavicencio era uno de los 8 candidatos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, prevista para el domingo 20 de agosto, en el que se elegirá a un presidente para completar el periodo tras la renuncia de Guillermo Lasso. Hasta el momento, 4 candidatos suspendieron sus campañas electorales por esta situación que se registró en Ecuador. El presidente se dijo indignado y consternado por el asesinato de Villavicencio, envió su solidaridad y condolencias a la esposa e hijas del candidato presidencial y anunció que esta noche se reúne de manera urgente el Gabinete de Seguridad para tratar el crimen que ha consternado al país. Aseguró que caerá todo el peso de la ley contra el crimen organizado. Aquí en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó los actos de violencia ocurridos en Quito, Ecuador, que terminaron con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Expresan su solidaridad con el gobierno y pueblo de Ecuador. Además, se condena cualquier acto violento que atente contra la voluntad del pueblo, por lo que señalan que el gobierno de México hace votos para que se restablezca la paz en el proceso electoral de aquel país. Aquí en México, el Frente Amplio informó que fueron 4 los aspirantes presidenciales que cumplieron el requisito de reunir por lo menos 150,000 firmas en 17 estados de la República, lo que les da el pase a la siguiente etapa del proceso. ¿Quiénes son? Los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, y los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Santiago Krill Miranda. Enrique de la Madrid Cordero. Xóchitl Gálvez Ruiz. Beatriz Paredes Rangel. Bueno, pues según cifras preliminares, pues Xóchitl Gálvez quedó en primer lugar de recolección de firmas, más de 500,000, casi 555,000 firmas. En segundo lugar, Beatriz Paredes con 451,000, aproximadamente, más o menos. Puede haber ajustes porque el Frente Amplio dijo que habían tenido ya certificadas 1.9 millones de firmas. Luego Santiago Krill, 359,000, Enrique de la Madrid, 344,000. Ahí estamos viendo, Registro Universal, que es la línea azul, son los candidatos que por su propia voluntad se registraron sin ayuda de promotores ni partidos políticos. Xóchitl Gálvez tiene una ventaja importante en esa línea color azul. Ahí vemos después Beatriz Paredes con más apoyos de ciudadanos independientes, digamos, Enrique de la Madrid y luego Santiago Krill. Promotores, quien más tuvo fue Santiago Krill, después Beatriz Paredes en la línea roja, Enrique de la Madrid y por último Xóchitl Gálvez. Y los partidos políticos pues apoyaron a recolectar firmas, en primer lugar a Beatriz Paredes, luego a Enrique de la Madrid, Santiago Krill y por último Xóchitl Gálvez. Ya le decía que en total certificaron 1.9 millones de firmas. Mañana, estos 4 aspirantes van a participar en el primer foro que se va a realizar a las 7 de la noche en el Hotel Fiesta Americana aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma. Una duración, 1:30, 4 bloques, conducido por Gabriela Juárez y Manuel López San Martín. Esta tarde, de hecho, se sorteó el orden, como van a comenzar a participar. Primero Enrique de la Madrid, después Beatriz Paredes, después Santiago Krill y finalmente Xóchitl Gálvez. Eso mañana.
Luego, a partir del viernes y hasta el miércoles, se realizará un sondeo para definir a 3 finalistas, a 3 de estos 4. Ellos van a participar en 5 foros regionales entre el 17 y el 26 de agosto. Después viene una segunda encuesta para que el 3 de septiembre conozcamos quién será el candidato o candidata presidencial. Quedaron fuera 8 aspirantes, entre ellos los 2 perredistas, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. También quedó fuera el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Conforme con el resultado? No, la verdad hay inconformidad. Sin embargo, he dicho que voy a reflexionar bien las acciones a tomar. No me interesa dañar el proceso, pero sí puedo señalar muchísimos temas y por eso es que no me parece que sea justo, correcto lo que se ha determinado. No comparto la decisión del comité organizador. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador. Voy a solicitar auditoría al proceso, porque es muy dudoso, muy extraño. A pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por estado. Pero reglas son reglas, y yo me apego a los lineamientos del frente. Los perredistas presentan sus inconformidades, dicen que no están contentos, que van a revisar cuál es el siguiente paso. Cabeza de Vaca dice, está bien, yo me alineo. Y bueno, pues el resto de los candidatos que no lograron los apoyos, candidatos ciudadanos y de otros partidos políticos, personajes de la política local. Ahora volvemos con este tema, con el tema político, pero antes, autoridades del Estado de México siguen investigando el caso del empresario Íñigo Arenas, quien murió en un bar en Naucalpan, en el Estado de México. Una de las líneas de investigación es que podría haber sido drogado con una sustancia que afecta el sistema nervioso central. Según una trabajadora del bar Black Royce, en el lugar adulteraban las bebidas de los clientes. La Fiscalía del Estado sigue sin dar información concreta del caso. De 3 días de la muerte del empresario Íñigo Arenas Sáiz, cuyo cuerpo fue hallado dentro del club nocturno Black Royce en el municipio de Naucalpan, Estado de México, la Fiscalía Estatal investiga si el hombre fue víctima de la banda criminal de Las Goteras. Con base en las declaraciones de los 6 trabajadores del negocio que fueron detenidos, las autoridades mexiquenses establecieron la hipótesis de que alguien administró gotas de un medicamento llamado escopolamina al agua mineral que Íñigo tomaba la madrugada del domingo. Aunque desde un inicio el médico legista certificó el fallecimiento a causa de una broncoaspiración, especialistas aseguran que de haberse ingerido, esta sustancia pudo haber sido un detonante para la muerte del empresario, por lo que ya se solicitó un estudio de sangre. La escopolamina es un medicamento que usamos nosotros como antiespasmódico. Lo utilizamos principalmente en el tubo digestivo y en las vías urinarias. Pero de donde se obtiene este medicamento, se obtienen otras sustancias, que son sustancias estimulantes del sistema nervioso central y con efectos cardiovasculares. ¿Combinadas con alcohol representarían un peligro? Sí, dependiendo la dosis de alcohol en el organismo y la dosis administrada de escopolamina, pudo haber potenciado el efecto del alcohol. Por ahora no se sabe si el empresario habría sido intoxicado en el Black Royce. Sin embargo, una mesera de ese negocio reveló que los dueños contrataban a mujeres venezolanas y colombianas de entre 18 y 30 años, quienes entraban a los privados con los clientes cobrando hasta 20,000 pesos. Presuntamente los drogaban y dejaban de ir a trabajar luego de algunos días. Éramos 10 meseras en total por noche. Había entre 20 a 25 mujeres, cada quien haciendo su labor. ¿Y cuáles eran esas labores? Unas de acompañantes, otras bailaban con el cliente y las que eran de otros países hacían los privados. Se dice que así adulteraban las bebidas. De acuerdo con el testimonio, este mismo modus operandi se repetía en otros negocios de la empresa Grupo Gastronómico del Norte, propietaria del Black Royce y otros establecimientos del mismo giro. Azucena a las 10. A 3 días de que se formara el grupo de autodefensas de transportistas en el Estado de México, esta tarde algunos de sus integrantes aseguran haber detenido a un extorsionador. Lo detuvieron en Tecámac. El detenido sería un policía que les habría pedido 2 millones de pesos al dueño de una tlaparería en Ecatepec, por lo que fue llevado al Ministerio Público de San Cristóbal. Los integrantes de las autodefensas grabaron en video el momento en que, pues dicen, se entregó el oficial. Toda la policía estatal tratando de que no nos llevemos al detenido. Ya llegó más estatales. Ahí están. No se identifican ni nada, pero pues es estatal, se bajaron de la patrulla.
En este momento estamos entregando a las autoridades de la PDI al señor. Se van a llevar la camioneta, vamos a pasar de manera ordenada todos, por favor. Es prácticamente pues un acuerdo que tenemos con nuestras autoridades, tanto con la estatal como la del PDI. Vamos a ir de manera ordenada a las oficinas de la Fiscalía de aquí de Tecámac. Aquí graben, por favor, en este momento pues se está haciendo. Por eso, si tú no eres, no vamos a buscar culpables, ¿eh? Si tú no fuiste y a la chingada, que lo que es derecho yo te doy mi palabra. Pero la pinche camioneta es la misma. Me la llevo la camioneta. Sí. ¿Tú no tienes armas aquí dentro ni nada? A ver. ¿De dónde eres? Vamos a la Fiscalía de Catepec, aquí está el detenido. Ya se lo lleva a la Policía Ministerial. Es Policía del Estado. Vamos a la Fiscalía de Catepec. A ver, Fernando Cruz, nuestro compañero reportero, está fuera de la agencia del Ministerio Público de Catepec. Las autoridades dicen que las autodefensas confundieron la camioneta del policía con la camioneta de un presunto extorsionador. ¿Qué sabemos, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues hasta este punto fue trasladado este presunto. Hasta este momento, muy importante aclarar, este punto es presunto, fue trasladado hasta esta agencia del Ministerio Público con sede en Ecatepec y pues bueno, se encuentra adentro rindiendo su declaración. Ya también ingresaron los líderes de las autodefensas, salieron un momento para platicar con los medios de comunicación y precisamente narrar un poco cómo se llevó a cabo pues en los hechos. ¿Qué te parece si escuchamos al líder de estas autodefensas, a Jafet Sainz? El día de hoy, en transcurso de la mañana, abre un vecino una tlapalería, el trabajador abre el negocio, llega, al momento que llega y entra, llegan 6 personas aproximadamente. Él es encañonado, golpeado y tirado al piso. Lo amagan, lo amarran un tubo, lo golpean y demás. Se roban parte de un poco dinero que había ahí. Ellos querían hacer otra situación, entrar a un domicilio, lo cual no se puede, se van. A la hora recibe una llamada una persona que es propietario de este negocio, pidiéndole 2 millones de pesos, por lo cual pues, no lo tienen. Bueno, Fernando, pues esperar a que se aclaren las cosas. Se habla de una confusión, los otros señalan que es un extorsionador, pues hay que esperar. Sí, claro, ya será la autoridad ministerial quien determine si efectivamente este sujeto pues fue la persona que precisamente con 5 más pues presuntamente habrían extorsionado a este comerciante, pero pues precisamente para eso se encuentran en esta agencia del Ministerio Público para pues deslindar responsabilidades. Nosotros por supuesto vamos a estar muy pendientes de esta situación. Gracias, cuídate y buenas noches. Buenas noches. Hoy el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, recibió un revés tras la persecución constante contra muchos miembros del Poder Judicial, también de otros organismos, pero particularmente del Poder Judicial. La Policía Estatal retiró la vigilancia de la casa de la jueza Angélica Sánchez, quien se encontraba en prisión domiciliaria desde el 14 de julio, luego de que una jueza federal determinó dejarla en libertad porque no se acató la suspensión provisional que tenía cuando fue detenida en la Ciudad de México el 16 de junio. En su resolución, la jueza señaló que los hechos por los que se le investiga a Angélica Sánchez no ameritan prisión preventiva oficiosa. La jueza dio 24 horas para cumplir su orden, la orden de liberar a la jueza. Sin embargo, el abogado de Angélica Sánchez confirmó a Milenio que la vigilancia se retiró alrededor de las 6 de la tarde. Finalmente, ya se retiró y la jueza está en absoluta libertad. Desde luego, la fiscal de Veracruz calificó de ilegal la resolución de la jueza y dice que van a combatir esta decisión. Por ahora, la Fiscalía General del Estado acatará la resolución, aunque no comparte el criterio de la jueza 15ª de distrito. La Fiscalía General del Estado combatirá esa resolución a través de los recursos que le da la Constitución y la Ley de Amparo. El gobernador debería ocuparse de asuntos realmente relevantes para sus ciudadanos. Hay muchos pendientes. Un ejemplo el asesinato de Alexis, un universitario de 23 años cuya familia acusa que fue asesinado por sus policías, los policías de Cuitlahua García, durante una persecución en Coatzacoalcos cuando regresaba de una fiesta.
Alexis Moreno, de 23 años, murió la madrugada de este miércoles luego de ser herido por disparos de policías estatales de Veracruz durante una persecución en el municipio de Coatzacoalcos. Que no tienen por qué disparar. Hubieran disparado a la llanta o algo para detenerlo. Sí, ¿por qué dispararon? No, pues estoy esperando que me entreguen el cuerpo. Alexis viajaba como copiloto en un automóvil Kia rojo junto a su amigo Raúl, quien manejaba. Ambos habían salido de una fiesta y se dirigían a casa. Sobre la avenida Universidad, a la altura de Plaza Forum, fueron interceptados por los agentes, quienes les marcaron el alto para una revisión. Por temor, no se detuvieron y empezaron a perseguirlos. Todo terminó cuando les dispararon al vehículo, hiriendo a Alexis, quien murió en el hospital. Su amigo Raúl fue detenido. ¿Cómo es posible que la policía estatal haga todo esto? Son niños de bien, son muchachos universitarios. No podemos creer que esto esté sucediendo. Sabemos ahorita que hay videos, hay vecinos que tienen cámara. Alexis Moreno estaba por concluir sus estudios de enfermería en la Universidad Autónoma de Quintana Roo y se encontraba de vacaciones con su familia en Veracruz. Consterna la noticia. De repente te enteras por la mañana que uno de tus compañeros está muerto y otro detenido. Pues no sabemos razones. Por la tarde, familiares y amigos fueron a la Fiscalía Veracruzana para exigir justicia por la muerte de Alexis y la liberación de Raúl, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio. Desde Veracruz, Fluvio César Martínez, Azucena a las 10. Yo quiero que se haga justicia y que todo el peso de la ley cubra esto. ¿Ha dicho algo el gobernador Cuitlahua García? No. Seguramente lo va a desmentir. El gobernador está en otra cosa, persiguiendo a opositores, persiguiendo a jueces, persiguiendo a todo aquel que le critica y haciéndose el comediante. Ahorita le voy a contar por qué el gobernador Cuitlahua García en otra cosa, menos en lo que debería, atendiendo la difícil situación que hay en su estado. Anoche se dio a conocer el video del ataque contra Yamil Moguel, promotora de Morena en Campeche, quien fue atacada a balazos junto a su esposo Rafael Maldonado en la capital del estado. Esto pasó el viernes, el video se dio a conocer anoche. En estas imágenes tomadas por una cámara de seguridad se ve cuando Yamil y su esposo bajan de su automóvil antes de ingresar a su domicilio. Ahí los estamos viendo, van a bajar. Segundos después, en la imagen, aparece este sujeto con casco de motociclista, una playera de fútbol, una pistola en la mano y pues dispara, o intenta disparar en un primer momento directamente contra Yamil, pero se le encasquilla la pistola. Regresa por el lugar donde salió, el esposo le avienta un objeto antes de intentar huir junto con su esposa. Sin embargo, el sicario regresa y le dispara a Rafael Maldonado por la espalda, quien queda tendido en el piso. Corre en dirección hacia donde huyó Yamil, el agresor. Ella había regresado a auxiliar a su esposo y en ese momento el sicario le dispara por la espalda. Ambos fueron internados en un hospital del IMSS donde permanecen en estado grave. Del agresor no se sabe nada. A un mes de que Aitana, de 6 años de edad, murió al interior de un elevador descompuesto en Quintana Roo, las fallas en los ascensores continúan en diferentes hospitales. Hoy, 7 personas quedaron atrapadas por más de 3 horas en un elevador del Hospital General de Zona número 7 de Monclova, Coahuila. Sí, no, te vas con mamadina porque me estaba esperando porque se encierra el aire aquí. Uno de ellos era para el cuarto, era también. Son imágenes del Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova, Coahuila, donde esta mañana 7 personas quedaron atrapadas en un elevador del piso 2 de la Torre B por más de 3 horas. En un comunicado, el Seguro Social informó que a las 8:30 recibió un reporte por la interrupción del servicio en uno de los ascensores, por lo que se activó el protocolo de unidad interna de protección civil del hospital. Este protocolo estipula que no pueden rescatar a nadie hasta que llegue el personal de la empresa que brinde el mantenimiento. El personal de protección civil nada más está en espera de que llegue personal de la empresa para que termine de subir el elevador y poder sacarlos. Se les puso ventilación, se abrieron las puertas, se les dio hidratación y están los pendientes los médicos. De acuerdo con el IMSS, técnicos de la empresa Otis maniobraron para extraer ilesas a todas las personas, 4 de ellas familiares y 3 pacientes. ¿Iba algún familiar con usted, madre? Sí, mi esposo. ¿Y qué le decía a su esposo en ese momento? No, pues que tuviéramos calma porque se siente muy desesperante estar encerrada, pero
¿Ya le había pasado esta situación? No, nunca. ¿Llamándoles para que no vuelva a pasar? No, pues nomás el mantenimiento del equipo. Autoridades de salud estiman que el elevador de hoy quede reparado esta misma semana. Mientras tanto, medios locales reportan que otros equipos más de la Torre A del mismo hospital han presentado fallas desde hace varios días. Azucena, a las 10. No solo es el IMSS y no es Consuelo, desde luego. La semana pasada denunciamos aquí que pacientes del Centro de Salud de Metlatónoc en Guerrero eran atendidos en el estacionamiento debido a las malas condiciones en que se encuentran las instalaciones. Pensamos que se iba a resolver, que iban a encontrar alguna solución. Por eso 9 días después regresamos y la situación sigue siendo la misma. Pobladores, médicos y personal piden ayuda al gobierno y advierten que si no los escuchan van a realizar bloqueos carreteros. Bueno, la señora padece diabetes, lleva 2 días con diarrea y vómito. Por el momento se está atendiendo aquí en la ambulancia, ya que en la sala de atención médica allá adentro no está en condiciones. Este es el Centro de Salud de Metlatónoc, dependiente del gobierno de Guerrero. Desde hace 9 días, médicos y enfermeras atienden a los pacientes en el estacionamiento, sobre el piso, en camillas improvisadas o bancas, pues las instalaciones en su gran mayoría están inoperantes. Milenio hizo un recorrido al interior y constató la deplorable situación de sus instalaciones. Las filtraciones de agua derrumbaron partes del techo en varias áreas como los consultorios, la sala de espera, la farmacia, medicina preventiva, hospitalización, los baños y hasta en el quirófano. Los desechos del plafón siguen tirados y hay agua en todo el piso del lugar, que se encuentra sucio y resbaladizo. Impermeabilizar ya no sirve de nada. Incluso las autoridades lo han hecho 4 veces, pero las filtraciones empeoran. Los trabajadores se encuentran desesperados. Es desesperante estar trabajando en estas condiciones. Es muy riesgoso, la verdad, dar uno mismo su vida por la gente, ¿no? La situación es insostenible. Al no haber una sola área adecuada para recibir a los pacientes, a los que llegan de urgencia los atienden en 2 ambulancias descompuestas, que están en el estacionamiento o a la intemperie. Los trabajadores hacen lo que pueden con lo poco que tienen, pero también falta personal y equipo biomédico. Desde hace un año, el ginecólogo renunció por el bajo sueldo que recibía. Victoria tiene 8 meses de embarazo y a días de dar a luz no sabe el género de su bebé y tampoco si viene con alguna malformación. Solamente nos mandan hasta Tlapa a hacer los ultrasonidos y es muy arriesgado también allí porque por los caminos y por la lluvia. El personal y la población exigen al gobierno de Guerrero ayudarlos cuanto antes. De no hacerlo, amenazan con bloquear la carretera Tlapa-Chilpancingo y la Tlapa-Puebla. Que urge que vengan a construir otro centro de salud, ya que esto ya no nos sirve. Desde hace más de un año, el pueblo de Metlatónoc donó a las autoridades estatales un terreno de más de 3 hectáreas para un nuevo centro de salud, pero nadie ha presentado un proyecto de construcción. Con información de Pablo Maldonado, desde Guerrero, Azucena, a las 10. Bueno, se ha dicho que se van a construir centros, que con la rifa del avión y que con el dinero que Morena le iba a dar a alguno de sus precandidatos o aspirantes. Ahí está Metlatónoc, Guerrero. Fuimos hace 9 días, ellos ya tenían el problema. Tienen 2 semanas siendo atendidos, maltratados en el estacionamiento. ¿Qué hace? ¿Dónde está la gobernadora Belén Salgado? ¿No habla de inseguridad? ¿No habla tampoco de salud? ¿Dónde está la gobernadora? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no atiende a los pobres? Porque el gobierno a eso se dedica, dicen en el discurso, atender a los pobres. Pero ahí están, los olvidados de Metlatónoc en Guerrero. En la segunda conferencia vespertina en Palacio Nacional, la secretaria de Educación reconoció que sí hay errores en los libros de texto. Errores dijo que serán corregidos en fe de ratas. Insistió además que no hay impedimento jurídico para que sean entregados en las aulas. Los errores que se puedan encontrar, podemos revisarlos, formular correcciones y hacer una fe de ratas, como se hace siempre en todas las publicaciones. Los requerimientos que nos han hecho la jueza y todos los judiciales, todos siguen un proceso. Nosotros hacemos uso de los elementos legales que tenemos y por el momento no hay impedimento para que podamos seguir con la distribución de los libros de texto.
Sin embargo, ya son 5 los estados que han decidido por el momento no entregar estos libros. Nuevo León se sumó hoy a los gobiernos de Colima, Jalisco, Chihuahua y Coahuila. Van a esperar a que se resuelva un asunto legal entre la Secretaría de Educación y la Unión Nacional de Padres de Familia. Y aunque se había comprometido a ya no hablar del tema, esta mañana el presidente volvió a referirse al juez Martín Santos, a quien dijo no le dejará pasar el haberle instruido el que dejara de hacer comentarios maliciosos contra el aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Que alteraron lo que expresé. Imagínense qué tribunal, no tienen límite, es mucho el cinismo. Lo que pusimos ayer, ¿saben qué? Me sancionan porque supuestamente hay una ofensa. Malicia efectiva. La malicia efectiva es ellos. Por cierto, hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura sobre esto, porque no se las voy a dejar pasar a este juez, pero que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y a potentados. Si fuesen gentes con principios, con ideales, deberían de estar renunciando, ofreciendo disculpa y renunciando. Este y otro señalamiento de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial lamentan los constantes ataques a las y los juzgadores federales sin argumentación jurídica ni criterios legales. Aseguran los ponen en riesgo al igual que a sus familias. Recuerdan que la política no es su función constitucional ni tampoco son oposición de nadie. Además, el presidente arremetió contra las autoridades electorales al señalar que sus declaraciones contra Xóchitl Gálvez fueron malinterpretadas. Señaló que los consejeros y magistrados deberían ofrecer una disculpa y renunciar. Y denunció que ante todos los ataques que recibe, pues él también podría ser víctima de violencia política de género. ¿Por qué están retorciendo mis palabras y desde luego destruyendo la ley? ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino? O sea, ¿qué dije? Xóchitl Gálvez respondió al presidente que él no puede victimizarse, es el hombre más poderoso del país. Es el hombre más poderoso de este país. El problema no es el debate que pueda haber entre una de sus corcholatas y una servidora. Ahí nos vamos a dar con la cubeta si quiere. Él tiene acceso a información privilegiada, confidencial. Él tiene todo el poder. Él no se puede victimizar. ¿Qué es lo que intenta el presidente hacer esto? Descarrilar. En el día 52 de 70 de los recorridos de las corcholatas, Adán Augusto López en Nuevo León dijo que no ve viable una alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano y se refirió también a las aspiraciones presidenciales del gobernador y del alcalde de Monterrey. Luis Donaldo Colosio, Samuel García suenan como posibles candidatos a la presidencia. Saber su opinión sobre esto. Conozco al gobernador Samuel García. Me tocó coadyuvar a que muchos asuntos en Nuevo León tuvieran una buena marcha. Nos tenemos respeto. Nunca hablé yo con él de sus aspiraciones políticas y si nunca hablé con él de sus aspiraciones, pues yo no puedo opinar al respecto. Respecto del joven Colosio, no tengo el gusto de conocerlo. Pensé que en la época de la crisis de agua que vivía Monterrey iba cuando menos a aparecer. Nunca estuvo y no tuve la oportunidad de conocerlo. No acostumbro a hablar sobre alguien que no conozco. ¿Vería viable una posible alianza entre MC y Morena? No, yo no veo en el escenario ninguna viabilidad en ello, aunque habría que preguntarlo al dirigente nacional y al presidente del Consejo Político, que son los que determinan la política de alianzas. De entrada no lo ve. Claudia Sheinbaum pide al INE facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero. Y aprovecho también aquí para hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral, porque es muy difícil votar en el extranjero, muy difícil. Parece que les ponen trabas para que no voten. Entonces, aprovecho aquí para hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral que se facilite el voto de los mexicanos en el extranjero. Marcelo Ebrard dio detalles de cómo se realizaría la encuesta del partido para elegir al candidato presidencial.
La parte medular de la encuesta que nos parece a nosotros más relevante es que tienes una boleta, o le llamaron ticket, pero bueno, es una hojita circular en donde tienes el nombre de cada una y cada uno de nosotros. Y ahí tú pones el que tú prefieres. Ese es el 75% del resultado. Es decir, quien gane la encuesta, pues ya ganó. Bueno, pues vamos a verlo. Gil Gámez, 1 hasta el fondo. La noticia dejó frío a Gil Gámez, helado como un trozo de hielo. Escuche usted bien, el presidente se ha quejado con amargura, se diría que con dolor del alma. Pregunta López que si los ataques insistentes a sus actos, las críticas que le llueven, sin eso no es, comillas, violación de género, comillas. ¿Se entiende? Violencia de género. Que si la verdad de las verdades solo hay género femenino. Gil sufrió un desvanecimiento. El presidente pide que se le considere como una persona víctima de violencia de género. Nada más justo. Un hombre tan solitario y débil pide que no se le acose. De verdad al presidente se le va la onda. ¿Cuántos hombres han muerto producto de la violencia inaudita de las mujeres? ¿Cuántos hombres son acosados a diario en sus lugares de trabajo por las mujeres? ¿Cuántos hombres viven bajo la amenaza de violencia de las mujeres? Es que de veras, no hay alguien, por Dios de bondad, que le explique al presidente lo que es la violencia de género. Por cierto, al menos 900 mujeres han sido asesinadas en México en los primeros 4 meses del 2023, lo que representa un 7% más con respecto a las 842 víctimas de enero a abril del 2022. Eso es violencia de género. Nadie se lo va a decir a López, o ya se lo dijeron y le importa una almendra. Todo es muy raro, caracho. Como diría Aristóteles, todos los gobiernos mueren por la exageración de un principio. Gracias, Gil. Buenas noches. Al regresar han pasado 6 meses de los terremotos en Siria y Turquía. Vamos a ver cómo está Ibrahim, el pequeño de 1 año cuyo rescate de los escombros pues le dio la vuelta al mundo. Hace 6 meses, tras los terremotos que azotaron Turquía y Siria, se hizo viral el video del rescate de un niño, de Ibrahim, que con apenas 1 año de edad logró sobrevivir. Pero estaba solo y fue hasta 4 días después que pudo reencontrarse con su padre, quien también fue hallado bajo los escombros de su casa. Así intentan rehacer su vida. Seis meses después de los devastadores terremotos que azotaron Turquía y Siria, Homa y su hijo Ibrahim intentan rehacer sus vidas. Viven en un departamento en la localidad de Aldana, cerca de la frontera turca. Homa perdió a su esposa y otros 2 hijos durante los terremotos. Al sentir el primer movimiento intentaron salir, pero una segunda sacudida provocó el colapso del edificio en el que vivían. El hombre pasó 4 días bajo los escombros. El pequeño Ibrahim, que entonces tenía 1 año y medio de edad, fue rescatado y llevado a un hospital de la ciudad de Asas. Ahí, un voluntario grabó y compartió este video en redes sociales con esperanza de encontrar a los padres del niño. El reencuentro se dio 96 horas después de la última vez que se vieron. معلش عمي معلش قول لي يا احمد يا رب كيف وصل بابا حبيبي اذا بقول لك مبسوط كذب يعني كون عم بكذب على حالي. اذا بقول لك مبسوط مالي مبسوط لان الشيء اللي فقدته صعب يتعوض وما في شيء بيعوضه طابل طاول. El terremoto más mortífero en la región en décadas mató aproximadamente 58,000 personas. Cientos de miles más siguen sin hogar ni alimentos suficientes mientras esperan la llegada del invierno, lo que podría complicar su situación. Azucena a las 10. Así la historia de este miércoles 9 de agosto. Gracias como siempre por su atención. Nos vemos aquí mañana a las 10. Buenas noches.